Bien, nuevamente buenas tardes, chicos del segundo nivel. Estamos aquí con Sósimo, con Maricielo, Jefferson, Milenka y Yandelfer. El día de hoy tenemos el curso de literatura, día miércoles, ya en la última semana del mes. Prácticamente nos queda un solo mes, chicos, para terminar ya todas nuestras clases. Ahí está ingresando Martín también. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca del regionalismo. Es decir, nosotros hemos hablado ya acerca de la literatura mundial, universal, y también hemos hablado acerca de la literatura española, ¿correcto? A ver, chicos, un momentito, disculpen. Bien, chicos, disculpen la demora, chicos. A ver, listo, les comentaba que nosotros ya habíamos hablado acerca de literatura universal, hemos hablado acerca del romanticismo, del realismo e incluso las primeras corrientes literarias, como en el caso de Grecia, en el caso de Roma. Son culturas greco-latinas. Luego hemos hablado de literatura española, es decir, cómo es que estas corrientes literarias a nivel mundial influyen en lo que es España. Y de todas maneras, España pues va a influir en lo que es Latinoamérica, y de Latinoamérica en algún momento estas corrientes llegarán al Perú. Pero nosotros nos vamos a enfocar ahora, dejando de lado España, en lo que es Latinoamérica, ¿correcto? Países latinoamericanos como Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, incluso Perú, ¿no? Todos ellos están dentro del continente latinoamericano. Ahora, para entrar a ello vamos a hablar primero del regionalismo. ¿Qué quiere decir regionalismo? Quiere decir que vamos a hablar acerca de una corriente literaria que se va a basar principalmente en el realismo europeo. Es decir, el realismo europeo llega a Latinoamérica, pero no con el nombre de realismo, sino con el nombre de regionalismo, porque va a abarcar la realidad de cada uno de los espacios en Latinoamérica. Por ejemplo, el autor Rómulo Gallegos hablará acerca de su realidad en dónde, en Venezuela, pero hablará de la realidad, Miss, que se vive en la ciudad. No, no va a hablar de esa realidad, va a hablar de la realidad que se vive en el campo. Es decir, hasta ese momento todos los autores se encargaban de describir lo que sucedía en la ciudad, ¿verdad? Es como decir que en el Perú hablen solamente lo que sucedía en Lima, pero en el regionalismo se van a dar cuenta los autores que los problemas no solamente están en las ciudades de cada lugar, sino están en sus regiones, en el campo. Y al darse cuenta de esa problemática, es que se va a llevar a cabo esta nueva corriente literaria llamada regionalismo. ¿En dónde? En Latinoamérica. ¿En qué corriente se basa? En el realismo europeo. Como ustedes ya saben, para que se dé una corriente literaria siempre tiene que haber un contexto. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese momento en Latinoamérica? Hay una crisis de la sociedad oligárquica. Estos términos ustedes los conocen por historia. ¿Qué es lo que sucedía con la oligarquía o qué es oligarquía? Cuando hablamos de oligarquía, hablamos de el poder resumido solo en un grupo de personas, en un pequeño grupo de personas. Es decir,
todo lo que se trabajaba iba las ganancias hacia un grupo mínimo de personas. Supongamos que en el pueblo están 100 personas y los que dominan ese pueblo, es decir, los dueños de las tierras de ese pueblo, solamente son 5 personas. Entonces, esas 5 personas, que es el grupo oligárquico, se llevará todas las ganancias. Y en ese tiempo ya estaba entrando en crisis ese tipo de sociedad, es decir, ya estaba decaída. ¿Gracias a qué? Gracias a las reacciones del pueblo. El pueblo estaba en contra de eso. ¿Cómo vamos a trabajar tantísimo para que solo un pequeño grupo se lleve todas las ganancias? ¿No? Entonces, estábamos en ese contexto y hay una pugna, una pelea entre las personas que trabajan la tierra y ese pequeño grupo oligárquico. ¿Qué más sucedía? Hay una hegemonía del imperialismo norteamericano. ¿Mis qué quiere decir hegemonía? Quiere decir que estaba reinando, estaba entrando el imperialismo norteamericano. ¿A qué le llamamos imperialismo? Lo llamamos pues a la forma de dominar las tierras, pero con otras ideas, en este caso trayendo las ideas de los norteamericanos, usando el poder militar o el poder económico. También, ¿qué sucedía en este tiempo? Había crisis del capitalismo. Recordemos que en Europa ya había capitalismo, ya se había fundado el capitalismo, solo que a Latinoamérica llega tarde. Pero a Latinoamérica llega ya como una crisis del capitalismo, es decir, quiere entrar en caída ese capitalismo. Tú sabes que el capitalismo es cuando comienzan a aparecer fábricas, ¿verdad? Comienzan a aparecer obreros. Ese es el capitalismo. Pero hubo un tiempo en el que ese capitalismo está entrando en decadencia. Curiosamente, cuando está entrando en decadencia es cuando recién comienza a llegar a Latinoamérica. Ha habido una pequeña crisis, luego nuevamente volvió a surgir el capitalismo. Hoy en día nosotros vivimos en capitalismo, todavía hay bastantes fábricas, todavía hay bastantes obreros, mano de obra barata, y a la vez se vivía una modernización acelerada de las ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades, como habían problemas en el campo, las personas comienzan a migrar. ¿Hacia dónde? Hacia la ciudad. Y ahí van a haber construcciones de casas, nuevas barriadas, hay una aceleración de las ciudades, la conformación de las ciudades. ¿Correcto? Entonces estamos en ese contexto en Latinoamérica. Todavía hay trabajo de la tierra, sí. Todavía hay problemas en el campo, sí, como cuáles, por ejemplo, la falta de justicia, las violaciones a las mujeres y nadie hacía nada. Mataban hombres y nadie hacía nada. ¿Correcto? Obligaban a las mujeres a casarse con otros hombres y era lo más normal. Envenenaban a personas y bueno, la justicia se hacía de ojos ciegos. Habían ese tipo de problemas. Aparte de esos problemas sociales, problemas de tierra, ¿correcto? Entonces los problemas todavía estaban, había cantidad de problemas y sobre todo ¿en qué? Hablamos de los problemas en el campo, ¿correcto? En el campo, en el agro, se dice. Bien, ya nos hemos situado en un contexto, más o menos qué es lo que sucedía. Entonces, ¿qué será el regionalismo? Decimos que es una corriente literaria que utilizó la narrativa como medio de expresión, es decir, se va a plasmar lo que sucedía en el campo, en las regiones de cada uno de los países, a través de la narrativa. ¿Y a través de qué especie, Miss? A través de la novela. Tú sabes que la novela tiene parte de real, parte de realidad y parte de ficción, ¿verdad? Pero, pues en el regionalismo se va a tratar de plasmar con la mayor realidad posible, porque tú sabes que se basa principalmente en el realismo europeo, ¿verdad? Entonces, la mayor cantidad de realidad y características reales de ese momento. Y bien, dice, reflejando la nueva pugna, la nueva pelea entre la influencia imperialista y lo autóctono. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una lucha entre lo que llega de Europa y lo que se quiere mantener de ese lugar. Es como hoy en día, por ejemplo, ¿qué es lo que nos llega? La influencia de otros lugares. Nos llega, por ejemplo, el uso de estas nuevas aplicaciones como el TikTok, el Instagram, el Twitter. Son influencias a nivel mundial. Y hoy en día, acá, todavía hay personas que de repente se escriben una cartita, ¿no? Una cartita, se mandan un saludo, un postal, que ahora ya muy pocos lo utilizan. Entonces,
Ahí todavía se observa una pequeña lucha entre ahora utilizar el WhatsApp, las imágenes por WhatsApp y todavía las personas que mantienen lo antiguo. Entonces, en ese tiempo había algo así, pero no necesariamente en ese campo, sino de repente a nivel político, a nivel económico, ¿correcto? Había una influencia de Europa que se resistía a aceptar sobre todo lo que están en las regiones. Es por ello que hoy en día también tenemos algunos problemas en el cuanto a la educación, cuando surgió lo virtual, ¿quiénes accedieron a poca educación? Los que estaban en el campo, porque ahí no llegaba el internet, porque ellos muchas veces se resistieron a esta nueva modernidad, ¿correcto? Los profesores tenían que hacer muchos artilugios allá en el campo para poder enseñar a los alumnos, cruzar ríos, cruzar montañas para llegar a sus clases, para enseñarles a los niños de repente en ladrillitos, en tablitas, en lo que había. Y ahora cuando llega esta educación virtual, si mucho menos tenían una infraestructura adecuada, tendrán pues su internet cada uno de los niños en sus casas. Entonces prácticamente se quedaron sin una educación, ¿no? Tiene sus consecuencias, pero también tiene sus beneficios el conservar lo autóctono, lo nuestro, nuestras costumbres, que lamentablemente hoy en día se van perdiendo, ¿no? Siendo arraigados. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que llegan de provincia y se avergüenzan de hablar quechua. ¿Por qué? Porque aquí en Lima ya utilizan los jóvenes mucho de lo que es el Spanglish. ¿Qué es el Spanglish? Es el uso de términos en inglés adecuados al español. Ok, Miss. Cuando ellos decían allá en provincia le dicen profesor, profesora, acá Miss, la Miss y el teacher, ¿no? Entonces, ahí ellos se avergüenzan de utilizar el idioma quechua, que es muy bonito, que es lo más hermoso que existe. Refleja nuestras raíces. Debemos sentirnos orgullosos aquellos que sabemos hablar un poco de quechua, ¿no? Bien, chicos, a ver, ¿qué características tiene el regionalismo? Mira, ahí puedes observar, miras las casas, la ciudad, los edificios. Jefferson, ¿o qué se observa en esta imagen? Están en el campo. Correcto, están en el campo, ¿verdad? Aparentemente están trabajando en el campo, observas ahí animales de carga, están de repente cosechando algún tipo de hierba, ¿verdad? Entonces, como lo ves, de todas maneras el campo es hermoso. El campo, el aire que se respira, la naturaleza, los paisajes, ¿correcto? Es lo más hermoso que existe. Sin embargo, pues tiene muchos problemas que acarrean en el campo. Y respecto a ello, pues tiene las características del regionalismo. Como ya te había dicho, es una variante del realismo el regionalismo. ¿Por qué? Porque se va a abarcar por regiones. La problemática de cada región, la problemática de Argentina, la problemática de Venezuela, la problemática de Colombia, de Ecuador, en cuanto a las regiones de cada uno de esos países. Por eso se le llama regionalismo, pero es una variante ¿de qué? Del realismo. Prácticamente es lo mismo, solamente que en Latinoamérica lo llamaremos regionalismo. Se va a observar aquí la lucha del hombre con la naturaleza. ¿Por qué mide el hombre con la naturaleza? Claro, porque el hombre tiene que trabajar la tierra, y para trabajar la tierra pues no es fácil. Voy y cosecho, boto por donde sea mis semillitas y en algún momento crecerán. No, hay que trabajar esa tierra, hay que hundirla, hay que abonarla, hay que regarla, en la noche, en la mañana tiene sus horas. Entonces hay una lucha ahí. Aparte de con la naturaleza, hay una lucha con los problemas sociales del mundo rural, del campo. Como ya te había comentado, problemas sociales como violaciones, como muertes, como desigualdad. Hay una pequeña parte que se lleva las ganancias y la mayoría no. Entonces hay bastantes problemas sociales en el mundo rural. Vamos a ver la búsqueda de lo racional, lo que realmente corresponde, la justicia. Aunque no parezca, hay pocas personas que sí buscan la justicia en el mundo rural. Y lo vamos a ver en la obra que vamos a plasmar el día de hoy, en Doña Bárbara. A ver, vamos a ver aquí también que el criollismo va de la ciudad al campo. Quiere decir que, como ya te había comentado, no nos vamos a situar solamente en la ciudad, no, sino ahora nos vamos a situar en el campo. ¿Qué es lo que sucede en el campo? Y algunas costumbres de la ciudad se van a ir llevando al campo. ¿Como cuál? Como la modernización.
Vamos a ver también que hay lucha entre civilización y barbarie. ¿Qué quiere decir esto, Miss? Quiere decir que hay personas que quieren que haya una civilización en el campo, que haya educación, que hayan buenos modales, buenas costumbres, valores. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres que observan que en el campo pues sucede toda esta barbarie que ya te había comentado. Personas sin educación, personas con muchas malas mañas, con las mañas de robar, por ejemplo, con actos delictivos como son matar, violar, asesinar. Esa es la barbarie. Y hay personas que van a intentar ingresar la civilización en toda esta barbarie. Narración lineal en las obras. ¿Por qué? Porque son obras de fácil acceso. No hay un salto del futuro al pasado, no. Todo se narra de forma lineal, desde cuando nacen tal vez los personajes y cómo van pasando su vida. Por eso es que se hace entendible las obras de este momento. En el regionalismo va a destacar la novela, no te olvides. Recuerda que la novela es una especie que te narra un poco de realidad y un poco de ficción, pero en el regionalismo se va a tratar de plasmar básicamente la realidad. El narrador es omnisciente, recuerda que este tipo de narrador todo lo ve, todo lo sabe, pero no está presente. Ese es el narrador omnisciente. No está presente en los hechos, pero lo narra como que todo lo ve y todo lo sabe. El lenguaje es artístico del narrador, quiere decir que es un poco complicado en las partes que se encuentra el narrador, pero cuando hablan los personajes ya se nota el habla popular o más sencillo de cada uno de los personajes. Vamos a ver el tema de la narrativa regionalista. ¿Cuál es el tema, Miss? Vamos a ver la lucha del hombre. ¿Qué hombre? Dependiendo de cada lugar. Le podemos llamar el gaucho, el llanero, el montañés, el indio. Por ejemplo, en el Perú, a la persona del campo lo llamábamos el indio, antiguamente, ¿no? Se llamaba el indio. Hoy por hoy tú sabes que el indio pues no es de Perú, el indio es de Estados Unidos, ese indio con plumas, los pieles rojas, los apaches, esos son de Estados Unidos, mal llamados indios en el Perú, ¿correcto? Pero pues antiguamente se le llamaba así al hombre del campo en el Perú, el indio. El gaucho, ¿en dónde? En Argentina. El llanero, en Venezuela. El montañés, en Colombia. Así se le llamaba al hombre del campo. Estos son los personajes de las novelas regionalistas. Contra la naturaleza como la pampa. La pampa se le llama en Argentina, el llano, si no me equivoco, en Venezuela, la selva, el Ande en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces se va a ver la lucha del hombre, ya sea el nombre que le pongan a los personajes, gaucho, llanero, montañés, con la naturaleza, dependiendo del lugar, la pampa, el llano, la selva, el Ande. Por eso es que eso lo vamos a ver aquí. Mira, en las obras tenemos como obras importantes la obra de Don Segundo Sombra. ¿De quién es esta obra? De Ricardo Giraldez, un argentino, que va a plasmar su obra y todo lo que sucede en las pampas rioplatenses, en Argentina, ¿te das cuenta? Otro de los autores importantes, Rómulo Gallegos, ¿con qué obra? Con Doña Bárbara, que va a situar su obra o lo va a contextualizar en los llanos venezolanos, ya que este autor es venezolano. Su obra más importante, ¿cómo se llama? Doña Bárbara. Ustedes de repente lo habrán escuchado en alguna novela. Esto se hizo novela, Doña Bárbara. Hay una novela que fue muy exitosa hace, si no me equivoco, unos 8 años atrás, tal vez, que por ahí todavía lo siguen pasando en algunos canales de cable, Doña Bárbara, que te narraba la historia, pues, de Doña Bárbara, una mujer muy imponente, que se vestía como hombre, que andaba con sus látigos. ¿Para qué? Para castigar a los peones, para poner las cosas en orden, para hacer en realidad lo que ella quería, para hacer todo lo que se le pegue su regalada gana, como dicen por ahí ustedes. Esta obra es de género narrativo, de especie novela, novela regionalista. ¿Cuáles son los ambientes? Como el autor es venezolano, va a plasmar todo lo que él ha visto en el llano venezolano, es decir, en las ciudades, en el campo de Venezuela, así como Perú tiene sus campos, Venezuela también tiene sus campos, y pues este autor va a plasmar lo que él observa en este campo venezolano. ¿Cuál es el tema, Miss, de esta obra? El enfrentamiento entre la civilización y la barbarie, y el triunfo final que va a ser el progreso. ¿Por qué dice eso, Miss? Porque resulta que esta señora, doña Bárbara, era una señora que
Como te lo acabo de decir, tenía un carácter muy fuerte. Era una persona ruda, es más, parecía hombre. Ella se encargaba de dominar a todo aquel que podía. Pero esto tenía su motivo. Resulta que esta señora, cuando era muy joven, había sido violada. ¿Correcto? Por eso es que ella era muy mala, tenía sentimientos muy duros. ¿Te imaginas tú a los 15, 16 años sufrir de violación? Pues es un trauma gigante, un trauma psicológico, un daño físico. Y esta señorita pues había sufrido de ello. Más adelante, cuando ella ya es adulta, intenta tener una relación con otro hombre. Y pues, producto de esta relación, ella sale embarazada, doña Bárbara sale embarazada y tiene una hija. Tiene una hija. El problema es que como esta señora era muy dura y no tenía sentimientos, decide dejar a este señor llamado Lorenzo Barquero, decide dejarlo con su hija, abandonarlo, muy pequeña ella, y se sale de ese lugar con el cual había tenido su hija. Entonces, más adelante, ella pues decide, ¿no? Encargarse de las tierras que a ella le habían dejado, la hacienda de Altamira, le encargan a ella, y más adelante pues aparece acá un personaje llamado Don Santos Luzardo. Ahora te explico que cada uno de los personajes tiene su nombre dependiendo a qué se dedique o a qué es lo que refleja. Por ejemplo, Doña Bárbara, como dice su nombre, representa la barbarie, las injusticias, lo que no se debe de hacer, la barbarie, Doña Bárbara. Santos Luzardo, luz, su nombre representa luz, civilización para la ciudad. Don Santos Luzardo era también un poderoso cacique de Venezuela, pero él desde muy joven, su mamá decide enviarlo a Caracas para que él estudie. Allí don Santos Luzardo se educa y se adapta a una vida urbana. Él se gradúa como abogado, es un hombre muy culto, es muy pegado a las reglas, es bastante educado, ¿no? Este hombre, después de educarse, decide vender su hacienda, pero tiene muchos problemas esta hacienda, y por eso él decide volver al campo, decide volver al llano, como es llamado en Venezuela, el campo es llamado llano. Y este señor oye hablar a su vecina que en su hacienda suceden muchas atrocidades, muchos atropellos, muchos abusos. ¿Hacia quiénes? Hacia los peones. Las hijas de los peones son abusadas, hay peones que aparecen muertos, hay peones que son golpeados brutalmente. Entonces a Luzardo le informan todo esto. Al llegar a la hacienda, Luzardo encuentra a Antonio, un amigo de su infancia, que es uno de los pocos leales que todavía quedan en su hacienda, y se entera que un señor llamado Balbino Paiva, que es el administrador, pues... Mami. Perdón, chicos, un ratito. Bien, chicos, entonces les decía que pues Dos Santos Luzardo había llegado para acabar con esas injusticias que sucedían en su hacienda. Sin embargo, se entera también o se defrauda del administrador de su hacienda llamado Balbino Paiva, y este señor Balbino está justo en complicidad con doña Bárbara para él hacer lo que quería con la hacienda de don Santos Luzardo. Entonces, Luzardo despide a este señor y se gana el respeto de cada uno de sus peones, ya que él trata de impartir justicia. Después se va a encontrar con su primo se llama Lorenzo Barquero, y justo ese primo
es el que había tenido una relación antiguamente con doña Bárbara. Por lo tanto, él tiene una hija de doña Bárbara, que como ya han pasado los años, esta hija es una señorita. Es una hija llamada Marisela. Pero como este hombre se había dedicado a la bebida, se había dedicado al olvido, su hija pues no estudia nada, es una hija pues que anda a su deriva, está escondida pero a su deriva. Luzardo trata de ayudar a su primo y a la vez también ayuda a la hija de este primo, llamado primo de cariño, por cierto. Ayuda a su hija y la manda a estudiar, le da educación, le da modales y se da cuenta de que era una señorita muy bonita, muy agraciada. Ya pues obviamente estaba desarrollada Marisela. Y él comienza a enamorarse de Marisela. Curiosamente, cuando doña Bárbara conoce a Santos Luzardo, también se enamora doña Bárbara de él e intenta conquistarlo a como dé lugar. Pero a la vez doña Bárbara es ayudada por un señor llamado Mr. Danger. Como dice su nombre en inglés, Danger. Su nombre Danger en inglés significa peligro. Es un norteamericano. Ahí vamos a darnos cuenta de que el autor plasma de que lo norteamericano, cuando ingresa a la ciudad, perdón, al campo, es algo peligroso, no es de fiarse. Y ahí lo plasma con este personaje llamado Mr. Danger. Y pues va a comprobar aquí Santos Luzardo que doña Bárbara con Mr. Danger son un tipo de peligro, ¿no? Bueno, doña Bárbara al querer enamorar a Santos Luzardo intenta hace muchos artificios para enamorarlo e incluso se da cuenta de que ella comienza a cambiar de conducta, comienza a volverse un poco más noble, podríamos decirlo así, ya que el amor está llegando a sus puertas. Pero eso no cambia de que ella pues intente envenenar a una que otra mujer para que no se le acerque a Luzardo. Ahora ya se descubre, o doña Bárbara intenta descubrir que Luzardo se ha enamorado de Marisela y ella cree que Marisela es su rival. En todo este hecho ocurren otros hechos muy malos, hechos cruentos, como el asesinato de un peón llamado Carmelito. También doña Bárbara ya asesinó a otras mujeres que ya pensó que estaban enamorando a Luzardo. Entonces, aquí doña Bárbara quiere tomar justicia por sus propias manos. Cuando ella se entera de que Marisela y Luzardo están enamorados, ella intenta matar a Marisela, pero recuerden que Marisela es la hija de doña Bárbara. Llega un momento en el que cuando ella intenta matar a Marisela, les revelan de que Marisela es su hija y cuando ella ya estaba a punto de matarla, le entra el arrepentimiento. A tal punto de ella desaparecer del lugar, se va del lugar muy arrepentida, porque ella pudo haber matado a su hija. Y es más, no solamente se va, sino que reconoce y declara como heredera a Marisela. Bueno, más adelante Marisela se une a Santos Luzardo, ella se casa, y ellos se encargan de darle educación al pueblo y a la hacienda de la cual ellos se quedan a cargo. Es decir, Marisela y don Santos Luzardo representan la civilización para este pueblo de Venezuela, que obviamente vivía en una profunda injusticia, ¿no? Bien, y así termina la obra, chicos. Por eso dices que el tema es el enfrentamiento entre la civilización de Santos Luzardo y la barbarie de doña Bárbara, siendo el triunfo final el progreso. Es decir, triunfa el amor de Luzardo con Marisela y a la vez el progreso del pueblo o del llano de Venezuela. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Todo muy bien? ¿Todo claro como el agua? Parece que sí, ¿no? Bien, colocamos práctica. Práctica. No te olvides que cuando yo te pronuncio 2 o 3 veces la situación es porque probablemente venga en la práctica, por eso intento dejarlo en claro. Bien, colocamos número 1. Número 1. La primera pregunta es la siguiente. Te voy a dictar, ¿ya? Número 1. Pregunta de examen de admisión 2008, San Marcos. Número 1. ¿Qué movimiento
Número 1, ¿qué movimiento influyó en el regionalismo? ¿Qué movimiento influyó en el regionalismo? Letra A, realismo. Letra B, romanticismo. Letra B, romanticismo. Letra C, vanguardia. Solamente 3 alternativas. Letra A, realismo. Letra B, romanticismo. Letra C, vanguardia. ¿Qué movimiento influyó en el regionalismo? Es la pregunta. Listo, marcamos la alternativa. Se los indiqué como 2 o 3 veces ahí. Pregunta número 2. Número 2. ¿Qué personaje? Número 2. ¿Qué personaje no es propio del regionalismo? ¿Qué personaje no es propio del regionalismo? ¿Qué personaje no es propio del regionalismo? Letra A, llanero. Letra A, llanero. Letra A, llanero. Letra B, indio. O letra C, pícaro. Esa también está facilita. ¿Listo? Número 3. Dime, Maricielo. Sí, se me salió por el internet y no escuché la pregunta número 2. La pregunta número 2 decía, ¿qué personaje no es propio del regionalismo? ¿Qué personaje no es propio del regionalismo? Esa es la pregunta. ¿Listo? Vamos a la número 3. ¿Qué género? Número 3. ¿Qué género se desarrolló en el regionalismo? Número 3. ¿Qué género se desarrolló con el regionalismo o en el regionalismo? Letra A, teatro. Letra A, teatro. Letra B, égloga. Y letra C, novela. Número 4. Número 4. Examen de admisión Villarreal. ¿Qué alternativa no presenta un personaje? ¿Qué alternativa no presenta un personaje de Doña Bárbara? ¿Qué alternativa no presenta un personaje de Doña Bárbara? ¿Listo? Letra A,
Marisela. Letra A, Marisela. Letra B, Mr. Danger. Y letra C, Efraín. Listo, chicos. Son las 4 preguntas. Miss, ya acabé. Miss, un ratito. Envíelo, Miss. por favor. Dime mi link. Miss, ¿podría repetir la pregunta número 1? Es que se Número salió el 1. internet. Ya. ¿Qué movimiento influyó en el regionalismo? Miss, voy a apagar mi cámara para enviarle. Listo, Jefferson. Miss, ¿puede apagar la cámara para enviarle la práctica? Sí, Sósimo. Envíenlo ahorita, chicos. Ahorita para poder dar las respuestas. Vamos, chicos, enviamos la práctica. Bien, Yadelper, muy bien. Bien, Jefferson. Así de sencillas son las preguntas de examen de admisión. Bien, chicos, a ver, parece que ya recibí todos. A ver. Y no se rían porque de verdad son preguntas de examen de admisión. Yo lo saco de los boletines de ADUNI, son preguntas de examen de admisión. Parecen sencillos, pero cuando te dan todo el libro para leerte de literatura, ahí como que te confundes un poco. Bien, chicos, número 1, correcto, marcaron ahí realismo. Número 2, ¿qué personaje no es propio del regionalismo? El pícaro, ¿verdad? Porque el pícaro lo trabajamos con el Lazarillo de Tormes. La número 3, la especie narrativa que se desarrolla es la novela, ¿correcto?